Muchísimas gracias, profesor. No nos movemos de la Universidad de Oviedo. La infantilización de la universidad y la crisis de la academia. De este tema nos va a hablar Marino Pérez, catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo y miembro de la Real Academia de Psicología de España. Ha escrito, junto a José Manuel Errasti, el libro Nadie nace en un cuerpo equivocado. Adelante. Bueno, yo por ganar tiempo no voy a decir unas palabras antes de empezar, pero ya hay mucho tiempo ganado en relación a lo que yo iba a decir, pues gracias a lo que acaba de decir pues, Errasti y también Juana acerca de cómo está la universidad. Prácticamente mis conclusiones suscriben o se basan en lo que habéis dicho. Pero para no terminar aquí mi presentación, pues hablaré un poco acerca de la infantilización de la universidad y la crisis académica en la que estamos, ¿no? La infantilización de la universidad se puede observar en tres aspectos, ¿no? que los profesores, que podemos comparar los últimos cursos con cursos anteriores, pues efectivamente observamos, ¿no? Uno de esos aspectos es la preponderancia que han tomado los sentimientos respecto del razonamiento, ¿no? Esto ya fue dicho aquí a lo largo de esta mañana y hace poco. Ciertamente el razonamiento, la lógica, podría ser incluso calificada de opresora, ¿no? De estar representando algún aspecto odioso de nuestra sociedad, y los sentimientos pues serían los fundamentadores de la verdad y demás, ¿no? Ciertamente sentir es más fácil que razonar, y todo lo que podamos decir acerca del fenómeno de la posverdad pues lo tenemos incorporado en la universidad, que se debiera caracterizar precisamente por interesarse en la verdad, en las distintas ciencias, disciplinas etcétera, ¿no? Un segundo aspecto, que también ya está adelantado, es el declive del debate. Ahora en la universidad ya no hay debates, ya no es posible estar en desacuerdo con alguien. El desacuerdo, no estoy de acuerdo contigo, se ha sustituido por me siento ofendido, ¿no? Y entonces eso ya efectivamente pues cancela el debate. Entonces los únicos debates que hay es entre gentes afines, que se juntan grupos entre ellos y a su vez entonces separados de otros que se reúnen por sí mismos, ¿no? Esto ya es un declive de una característica pues de la universidad de toda la vida, ¿no? Estamos, como ya definió una autora en su libro no en vano titulado La generación de ofendidos, ¿no? Donde parece que se instiga y cada uno se esmera en ver qué cosas le ofenden, ¿no? En vez de lo contrario, de cómo sentirte cada vez menos ofendido acerca de las cosas y por lo tanto más potente y más competente, más resiliente, como se dice, o más antifrágil ante todas estas cosas, ¿no? Y el tercer aspecto de este infantilismo de la universidad pues tiene que ver con la fragilidad que se supone que tienen los niños universitarios, que ya serían o debieran ser y son adultos por edad, pero que conservan esa fragilidad que se ha otorgado a la infancia, ¿no? Dando lugar a una especie de profecía autocumplida. Se utiliza mucho en los contextos educativos una frase famosa de Goethe, según la cual si tratas a alguien como es, termina siendo como es. Y si tratas a alguien como debe ser, termina siendo como debe ser, ¿no? Pues si tratas a los niños, como es el caso que se trata en nuestra sociedad, desde los contextos familiares a los preescolares, escolares, de enseñanza media y universitarios, como frágiles, efectivamente terminan siendo frágiles, ¿no? Y así se espera que la universidad sea un lugar seguro. Esta ya es una expresión
pues acuñada y que nosotros efectivamente también la observamos. Lugar seguro no se refiere a delincuencia ni a que se resbale mucho y entonces te pase algo, sino a que los estudiantes no se vean confrontados con opiniones que refutaran las suyas y demás, ¿no? Entonces, que sea seguro para sus preconcepciones y sus prejuicios y sus opiniones y demás, ¿no? Nosotros hemos dedicado el libro citado precisamente a los estudiantes para desestabilizar sus opiniones, ¿no? Si alguna función tiene la enseñanza, desde luego la universitaria, pero esto ya debiera venir de antes, es para dejar de pensar de acuerdo a cómo vienes pensando desde el jardín de infancia o desde la cuna o desde donde, digamos, el pensamiento recibido que tú hayas tenido, para dejar de pensar de las formas como vienes ya preconcebido y pensar incluso contra ti mismo. Pero no es precisamente ese el contexto en el que se da en la universidad. Se supone que los estudiantes son entonces frágiles y la universidad debe ofrecer pues un lugar seguro. Bueno, tendríamos que hablar aquí también pues de las microagresiones no intencionadas por las cuales efectivamente pues alguien puede estar agrediendo a otros, etcétera, ¿no? Aquí tendríamos que hablar también, y ya se habló, del pecado original laico de nuestro tiempo, que es ser hombre blanco heterosexual, de tal manera que cualquier cosa que diga, etcétera, un estudiante blanco que pregunte a otro de dónde es, puede que lo esté ofendiendo porque ya está asumiendo que no es de allí, que se supone que es el sitio privilegiado, etcétera, ¿no? Y otro aspecto de esta fragilidad en la universidad es el fenómeno también conocido, impresionante, ¿no?, de la advertencia del contenido, según la cual los profesores debieran advertir de posibles contenidos que pudieran herir a las personas en cantidad de cosas, efectivamente, que les puede herir, ofender, traumatizar y demás, ¿no? Así una profesora de Derecho pues tendría que advertir que va a hablar de la violación de la ley y, claro, la palabra violación puede pues herir a alguien que tenga sensibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Un profesor de psicología que a veces se utiliza pues en las explicaciones, una metáfora, la metáfora de la hamburguesa, seguramente por las distintas capas, etcétera, etcétera, puede herir e hirió efectivamente una vez a una persona vegana, ¿no? Porque la hamburguesa pues era algo que le ofendía, etcétera, ¿no? Si alguien tuviera que hablar de historia del cristianismo, de religión, tendría que advertir que crucificaron a uno. Y entonces no vaya pues eso también a producirle pues cualquier trauma, ¿no? La paradoja es que para advertir eso tienes que utilizar ya la palabra crucificado, hamburguesa y violación, y entonces entrarías ahí en un bucle pues ya sin poder salir adelante, ¿no? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo se ha llegado aquí, ¿no? Es para hacer un estudio de sociología histórica, etcétera, etcétera, y tiene, desde luego, muchas capas todo esto. Desde luego tiene que ver con el sentimentalismo que se ha apoderado en nuestra sociedad pues en los últimos 20, 30 años, en detrimento, efectivamente, de la lógica, de la racionalidad y de la objetividad, donde efectivamente la posverdad y el razonar resulta demasiado costoso y el sentir pues es fácil, ¿no? También tiene que ver con una manera de tratar a la infancia, de tratar a los niños, de poner a los niños en el centro del escenario familiar, del escenario escolar, en el centro de todo. Y los niños como centro pues va a dar lugar pues también a muchas paradojas donde la infancia al final va a ser maltratada a costa de tomar al niño como centro digamos del escenario, y es ahí donde entra esa fragilidad, ¿no? Si tratas a un niño como frágil, termina siendo como frágil, y si lo tratas como antifrágil, pues terminaría siendo más antifrágil que ciertamente
lo es, ¿no? Se da el fenómeno sorprendente en los últimos tiempos, consistente en que ahora son los padres los que tienen miedo de los hijos, de los niños, ¿no? No vayan estos a rechazarlos o no vayan a traumatizarse. Entonces, ahí tienes a los padres pues adulando y diciendo que sí a todo, y niños y adolescentes y posiblemente gente que llega a la universidad que nunca haya recibido un no y haya llegado incluso pues con el ego inflado a cuenta de toda esta educación basada en la autoestima, en la psicología positiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso pues está aquí en la base de esto, ¿no? Dentro de estos aspectos, y estoy ya terminando, están envueltos todos ellos, están entreverados, efectivamente, por la sociedad del consumo, por el consumismo, por la decadencia del ciudadano en consumidor. Hemos asumido la figura del consumidor como una descripción y como si debiéramos estar orgullosos, y a poco que pensaras acerca de la etimología de consumidor, daría efectivamente que pensar, ¿no? Y el consumismo nos llevaría pues, a hablar de las emociones a las que se refirió Rusty, del gustar y del emocionar como los aspectos que definen hoy pues, el trato, las relaciones sociales, incluyendo aquellas relaciones que no debieran estar presididas pues, meramente por el gustar, adular, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto tiene que ver, yo creo que tiene esto como fondo, como trasfondo más material que sustenta esto, pues bueno, pues el neoliberalismo, como también ha llegado a la educación, y desde luego ese gran cambio que se ha operado a final de la década de 1990 y que ha ido a más a nuestros días, que es el gerencialismo, la perspectiva del gerente, de la gestión de los centros escolares y de las universidades también, por las que se define ahora el producto de los centros escolares por objetivos. Y eso conlleva a redefinir los estudiantes como clientes. Y entonces ahora los clientes siempre tienen la razón y tienen que ser adulados y tienen que ser servidos. Y entonces ahora los profesores de todas las escalas pues son básicamente camareros y dependientes de los estudiantes. Y si los padres tienen miedo de los hijos por lo que he dicho, los profesores tienen miedo de los estudiantes, tanto en las escalas de primaria, secundaria y desde luego también en la universidad, pues miedo a las evaluaciones, ¿no? Rusty lo ha contado. Entonces los profesores tienen miedo a las evaluaciones de los estudiantes, por cuyas evaluaciones el profesor sea o no tenga la mejor evaluación, porque eso a su vez define su currículum y pueden depender cosas, etcétera. Y lo más cómodo entonces para los profesores pues es adular y es mirar para otro lado y es autocensurarse. Y autocensurarse ya es un tipo de censura que es la perversión de la censura. Porque antes, cuando venía la censura de fuera, sabías quién te censuraba y sabías cómo esquivar esa censura. Pero ahora, cuando te autocensuras, esto lo explica muy bien Byung-Chul Han, ¿no? Tú te has referido muy oportunamente a él, cuando tú eres el autocensurado, pues eso ya se convierte en algo que no es ni siquiera modificable, que es ubicuo y tú ni siquiera sabes que te estás autocensurando, porque en realidad, digamos, estás salvando tu puesto, etcétera. Y aquí tendríamos que hablar, efectivamente, de la producción académica, ¿no? Juana lo ha señalado muy bien, ¿no? A los profesores nos juzgan por los papers, ¿no? Por los artículos publicados, independientemente de si aportan algo, etcétera, etcétera. Todo esto es bien conocido. Entonces, esto es a lo que se dedican los profesores, la universidad, ¿no? Y esta es, entonces, la crisis de la academia, que con este segundo parte de mi título, pues concluyo, porque, de hecho,
La crisis de la academia a la que me estoy refiriendo ya fue justificada por Juana y Errasti al contar pues cómo funciona la universidad. De manera que este es donde estamos. Yo soy muy optimista de que las cosas no van a cambiar en adelante. Así que... Muchísimas gracias, profesor. Continuamos.